En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Al que más se le dio, más se le exigirá. Y dice la palabra de Dios: más te valdría no haber conocido la verdad, porque si tú no hubieses conocido la verdad, nadie te hubiera exigido que hicieras lo correcto, porque lo desconocías. Pero si conociendo la verdad, conociendo que aquello es incorrecto y lo haces, entonces eres culpable. Entonces eres culpable. Ahí nace la culpabilidad, de conocer que aquello es pecado, de que aquello es incorrecto, y sin embargo, lo hago. Hoy encontramos más duros de son los que a mí realmente me... Y el pasaje cuando Jesús está en el monte y profetiza que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que estaba en ese entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. Porque endurecieron tanta pueblo rebelde, duro. Y hoy también escuchamos la sentencia para 3 ciudades: Corosaín y Betsaida. ¿Y la tercera cuál es? Son las 3 ciudades. Algunos dicen Jesús maldijo estas 3 ciudades. Más bien Dios profetizó su destrucción. ¿Por qué? Porque endurecieron su corazón. ¿Y por qué Jesús es tan duro con estas 3 ciudades? Y al igual que con Jerusalén, ¿por qué creen ustedes que es tan duro? ¿Y por qué incluso compara a Cafarnaúm con Sodoma? Si en Sodoma si hubiesen hecho los milagros que se han hecho aquí, si hubiesen hecho, Sodoma estaría hasta este tiempo aquí. Por eso dice el juicio final, en el juicio final, para Sodoma será más llevadero que para Cafarnaúm. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan lo que Jesús está diciendo hoy? Si Sodoma fue una de las ciudades
donde llovió fuego y azufre, y donde fueron consumidas esas personas, consumidas totalmente y destruida la ciudad. Y dice Jesús que el día del juicio le será más llevadero que para Cafarnaúm. ¿Se imaginan qué duro es? Y saben, hermanos, que Israel ha ido pasando guerra tras guerra, destrucción. Levantaban una ciudad, venía la invasión, destruían esa ciudad, luego volvían a construir otra ciudad sobre esa ciudad destruida, volvían a destruir y está así en capas. La ciudad edificada actualmente, debajo hay unas ruinas, debajo hay otras y debajo hay otras. Así está Jerusalén. Así está Jerusalén. Todas las ciudades, miren qué cosa, todas las ciudades fueron destruidas y todas las ciudades fueron reconstruidas nuevamente. Nazaret fue destruida y fue reconstruida nuevamente. Todas fueron destruidas y reconstruidas. Pero cuando vamos a Cafarnaúm, Cafarnaúm era, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, una de las ciudades más importantes de la Decápolis. Oigan esto, de las ciudades más importantes, incluso donde había mucha riqueza. Cuando vamos a esa ciudad, vamos a encontrar las ruinas de esa ciudad y, hermanos, las columnas de las casas eran de mármol, para que tengan una idea, mármol tallado. Cuando uno entra acá, a mano izquierda, está una gran cantidad de columnas de todos los estilos. Han sido labradas y el mármol no es propio de ahí. El mármol está a kilómetros de Cafarnaúm. Significaba que esas piedras de mármol las traían en carretas. ¿Se imaginan cuánto costaba traer esas piezas de otro lugar? Y luego la tallada de esas piezas, e incluso la sinagoga de Cafarnaúm era toda de mármol, tanto sus paredes como el piso. Y de hecho, las paredes de la sinagoga están casi un 70% todavía paradas, la sinagoga. Un 70%. De ahí todo lo demás es puras ruinas. Y jamás se volvió a reconstruir. Al igual que esta otra ciudad, Corosaín y Betsaida, jamás se volvieron a construir. Ustedes podrán decir, pues sí, como el Señor las maldijo, ¿verdad? Por eso todos tienen miedo de construir ahí. No, hermanos, es que ahí no hay cristianos. Ahí solo hay palestinos, hay árabes y hay judíos. Y para esas personas, ¿es importante lo que Jesús dijo? ¿Qué piensan ustedes? Para un judío, para un árabe, ¿es importante lo que Jesús dijo? No, no significa nada. No significa nada. Porque Jesús no es nadie para ellos. A los judíos, de hecho, cuando uno llega, a los católicos no los quieren, a los cristianos no los quieren. ¿Por qué? Porque los cristianos, al llamarse cristianos, le están diciendo que el Mesías que venía para ustedes, ustedes los mataron y nosotros lo elegimos como nuestro Mesías. ¿Ve? Estamos echando en cara que Jesús es el Mesías y ellos no aceptan al Mesías todavía. Hoy la y venía sentado a la par mío, aunque no lo crean. Yo me dormí en el avión y como es un viaje largo, larguísimo, y cuando desperté tenía al Mesías a la par. Aunque no lo crean, ahí estaba el Mesías y me dio una estampita donde están sus mandamientos, sus preceptos y qué es lo que pide para una verdadera conversión. Y aquí está Eric, es verdad, ¿va, Eric?
Me dio una estampita así, donde estaba su fotografía y donde venían los mandamientos, porque Él es el nuevo Mesías, el Mesías judío. Para ellos cada rato surgen Mesías, por un lado, por otro, por otro, por otro. Tiene un montón de Mesías que cada rato surgen. ¿Por qué? No aceptaron al Mesías, que era Cristo. Entonces, estas ciudades que han sido destruidas, no han sido reconstruidas, no porque ellos crean, no, es porque realmente esos lugares se convirtieron en lugares solitarios. Las personas que hemos ido a Tierra Santa han podido ver Cafarnaúm, y es un lugar desértico totalmente, con el mar de Galilea a la orilla, así, cerquita, pero nada. Y aquí es donde yo pienso, hermanos, y me cuestiono yo, ¿verdad? ¿Cómo estoy respondiendo yo a lo que el Señor me ha dado? Porque eso es la cuestión que a veces se nos olvida. Y lo que Jesús sentencia hoy estas ciudades, ¿por qué? Porque dice que en ninguna ciudad se hizo tantos milagros como en estas 3 ciudades. Sin embargo, ¿se convirtieron? No se convirtieron. Por eso cuando hay un montón de personas que andan yendo, que voy a ir a la iglesia porque hay milagros, voy a ir a una cena de oración por sanación, ¿verdad? Porque ahí hay milagros, ahí hay sanación, ahí hay profecía. No, hermanos, de nada sirve todo eso si no encarnamos el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. De nada sirve que el Señor te sane de una herida, te sane de un tumor, te sane de una enfermedad, si el corazón lo tienes podrido. De nada sirve. ¿A cuántas personas sanó Jesús? Nos cuentan los evangelios que eran miles de personas. Incluso nos dice que la gente sacaba a los enfermos a las calles para que por lo menos la sombra donde pasara Jesús les pasara a los enfermos. Y muchos querían tocarlo porque de él salía una fuerza que sanaba. Pero le sanaba solamente el cuerpo. Su alma seguía igual de podrida. Y ese es uno de los problemas que hoy siguen predominando en nuestros tiempos. El Señor queremos que nos solucione nuestros problemas económicos, problemas de salud, problemas de familia, el hijo rebelde, el esposo que es alcohólico, la esposa que digamos, no pueden hablar con ellos, de problemas matrimonios, falta de comunicación, de comprensión. Queremos que el Señor solucione esos problemas, pero lo que menos queremos es que el Señor se meta en nuestra vida de pecado, en nuestro orgullo, nuestra soberbia, avaricia, egoísmos, resentimientos, rivalidades. Ahí no queremos que se meta Dios. Queremos que Dios nos solucione todos los problemas. Que no nos falte el dinero, que no me enferme, pero no me interesa que el Señor sane mi corazón. Por eso, hermanos, uno de los textos que a mí me gusta mucho es cuando Jesús en Cafarnaúm, estando en la casa de Pedro, le acercan a aquel paralítico y se lo meten por el techo de la casa, porque dice que no había gente no había espacio para poder entrar, porque era un montón de gente. Entonces se fueron por detrás de la casa, abrieron un hoyo y metieron al paralítico ahí. Y cuando Jesús estuvo enfrente de él, al paralítico, ¿qué le dijo? Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Porque para que una verdadera sanación se obre, primero tiene que comenzarse por el corazón. Porque de nada sirve tener el cuerpo sano si nuestro corazón está perdido, si nuestro corazón está triste, nuestro corazón está dominado y agobiado por el pecado. Por eso, hermanos, antes de pedirle al Señor
Sáname de esta enfermedad, solucióname este problema, arregla esta situación en mi hogar, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en mis hermanos, en mis papás. Antes de eso, hay que decirle: Señor, sana mi corazón. Sana mi corazón. ¿Y cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta descubrir que realmente hay partes en nuestras vidas, hay partes en nuestros corazones que verdaderamente tienen que cambiar? Cuando nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a medio mundo. Es que por culpa de fulano, por culpa de la fulana, por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mis hermanos, y empezamos a culpar a medio mundo. Y a quien menos vemos como culpable por la vida que estamos llevando, a nosotros mismos. A veces en el matrimonio suceden problemas y el esposo le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa a la esposa. Y al final, ninguno de los dos es culpable. Miren qué bonito. Ninguno de los dos es culpable. Porque usted le pregunta al esposo, ella tiene la culpa, padre. Y si le pregunta a ella, él tiene la culpa. Entonces, significa que ninguno de los dos es culpable. Entonces, si ninguno de los dos es culpable, entonces ahí no hay ningún problema, aunque estén con su vida patas arriba. Porque lo que más nos cuesta es ver que dentro de nosotros hace falta un proceso de conversión. Hace falta encarnar el Evangelio de Cristo y que sea Cristo quien dirija nuestras vidas. Por eso, antes de pedirle al Señor una sanación o un milagro de esto, primero hay que decirle: Señor, transforma mi vida. Como muchas personas, hermanos, con la devoción al Divino Niño, hay muchas personas que se acercan simplemente para que les solucione la vida económicamente y en la salud. Pero lo que menos buscan es pedir al Señor: Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo quiero, Señor, encarnar tu palabra en mi vida, en la forma como yo me comporto, en la forma como yo trato a los demás, en la forma como yo viva mi fe. Yo quiero ser un verdadero cristiano y ahí todo lo demás te lo encargo a ti. Tú me lo vas a dar cuando tú quieras, en el momento indicado. Pero lo que yo sí quiero es vivir como un verdadero cristiano. Porque de nada me sirve que me dé dinero, que me dé salud, si en mi corazón está muerto por el pecado. De nada sirve tener dinero, de nada sirve tener la salud. Por eso yo he puesto como ejemplo a veces cuántas personas tienen dinero, tienen salud y se están queriendo dar veneno. Y se están queriendo hundir en las drogas. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un vacío y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Pero ¿cómo cuesta reconocer que necesitamos a Dios? ¿Cómo cuesta? Por eso, hermanos, hoy tenemos que pedirle al Señor que no endurezcamos nuestro corazón como estas ciudades, sino que seamos capaces de reconocerle a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, pero también a ese Dios cercano a nuestra realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.